En todos lados se habla de que vivimos en tiempos revolucionarios, que la tecnología está cambiando todos los aspectos de nuestra vida. ¿Pero qué significa eso? ¿O qué podemos esperar de todos estos cambios? No creo que la tecnología sea intrínsecamente buena. Creo que en nuestro mundo la oposición a la tecnología es intrínsecamente mala. Palabras de Peter Thiel, inversor y cofundador de PayPal. Si echamos una mirada al pasado y analizamos lo que han sido las grandes revoluciones que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia, podemos darnos cuenta que la mayoría han estado estrechamente ligados a los avances tecnológicos. Lo que fue la imprenta al Renacimiento o la Ilustración, la máquina de vapor a la Revolución Industrial y ahora la informática en nuestra era. En este programa nos estará acompañando David Ferrer, desarrollador de software y especialista en automatización. Mi nombre es Hans Ratmirov y esto es Mutación. En el siglo XVII, la invención de la imprenta revolucionó los medios de difusión de conocimiento. El libro, de ser un bien escaso y reservado para pequeños grupos de personas, pasó a ser un bien común y popular, sentando así las bases para la proliferación de escritores, pensadores y, por sobre todo, ideas revolucionarias. Las ideas de Thomas More, Voltaire y Rousseau, entre otros, construían en el inconsciente colectivo el ideal de sociedades perfectas, utópicas y, sobre todo, libres e iguales. Y son estas ideas sobre libertad e igualdad las que maduraron hasta convertirse en verdaderas revoluciones sociales. Estas revoluciones buscaban la transformación del viejo orden monárquico en un nuevo orden construido bajo los ideales de libertad e igualdad. La Revolución Francesa y las guerras de independencia americana fueron algunas de ellas. Estas revoluciones tuvieron la fuerza de sentar las bases y construir nuevas naciones y sociedades apuntaladas bajo estos ideales. La fundación de los Estados Unidos, la Gran Colombia y la construcción de nuevas repúblicas en el viejo continente fueron parte del resultado de estas revoluciones. Sin embargo, este intercambio de conocimiento y estas revoluciones no solo quedaron en lo político, también se produjo un importante intercambio científico que promovió la innovación. Innovación que más temprano que tarde nos llevó a otra revolución social y económica sin precedentes, lo que fue la Revolución Industrial. Me atrevería a decir que no ha habido un invento que revolucionara tanto la humanidad como lo hizo el tren. El tren es la afectación del tiempo, metáfora de la modernidad. Palabras del escritor Gabriel García Márquez en su primera entrevista radial realizada para la HJCK de Bogotá en el año 1954. Y es que el tren fue el elemento más palpable y tangible dentro de la revolución industrial. Fue el principal símbolo de la sustitución de la fuerza humana o animal por la máquina. Y este cambio del hombre por la máquina generó una disrupción laboral que tocó casi todos los aspectos del mundo construido, promoviendo la proliferación de fábricas y ciudades. Fue permitir la ampliación del núcleo en el cual las personas vivían. Usualmente las ciudades tienden a crecer en función de dónde están los recursos, de la facilidad de obtención de recursos. Tener una máquina de vapor permitía el traslado de estos recursos de una manera más efectiva, eficiente y rápida, y aumentaba la distancia y el alcance a la cual podía llevar estos recursos. Permitía que las sociedades pudieran expandir ese núcleo geográfico en el que vivían. Estos cambios en los diferentes procesos de producción generaron una mejora sustancial y radical en la calidad de vida del hombre. Y ya sabemos el resultado de todo esto. La población creció exponencialmente. Pasamos de tener 1.000 millones de habitantes en 1800 a tener hoy más de 7.000 millones en apenas 200 años. También de tener una expectativa de vida en 1800 de apenas 35 años a pasar a superar los 70 años en la actualidad. Y no podemos dejar a un lado la democracia, que en 1700 era prácticamente inexistente, salvo como una idea. Pasamos a tener hoy a casi la mitad de la población viviendo bajo sistemas con altos niveles de democracia. Sin embargo, no todo fue tan bonito. Todas estas mutaciones y estas revoluciones sociales y urbanas no se dieron de forma orgánica. En la mayoría de los casos significaron periodos profundamente traumáticos para la sociedad, que desencadenaron confrontación, guerra y las más horrendas tiranías. La Revolución Francesa, en su búsqueda de los ideales de libertad e igualdad, terminó sumergida en una de las tiranías más férreas de la Europa de la época, la de Napoleón Bonaparte, quien conquistó y gobernó con mano de hierro casi toda Europa. Siempre la tecnología va muy ligada primeramente a la guerra, a los planos, a los desarrollos tecnológicos para poder tener algo que los demás no tienen y poderme poner en una posición ventajosa. También, tras la Revolución Industrial, hubo una profunda radicalización en el escenario ruso. Esta radicalización promovió el estallido de la Revolución Rusa
y la instauración de la Unión Soviética, uno de los regímenes totalitarios más férreos e influyentes que ha vivido la humanidad hasta la época, donde el cálculo de víctimas se cuenta por millones. Ahora, en la actualidad, vivimos una nueva revolución, la revolución de la información o revolución digital. Creo que una de las cosas que realmente nos separa de los altos primates es que somos constructores de herramientas. Y una vez leí un estudio que midió la eficiencia de la locomoción de varias especies en el planeta. El cóndor usó la menor energía para moverse 1 kilómetro y los humanos apenas llegaron a una posición cercana de 1/3 de la lista. No estaban muy orgullosos del resultado de la corona de la creación. No se veía muy bien. Pero alguien en Scientific America tuvo la idea de probar la eficiencia de la locomoción de un hombre en bicicleta. Y un hombre en bicicleta, o un ser humano en bicicleta, desplazó por completo al cóndor de la parte superior de la lista. Y para mí, eso es lo que es una computadora. Para mí una computadora es la herramienta más destacable que hemos inventado y es el equivalente de una bicicleta para nuestras mentes. Steve Jobs, fundador de Apple. El conocimiento y la información ahora están al alcance de un clic o el deslizar de un dedo. Y el impacto de esta tecnología ya ha transformado casi todos los aspectos de nuestra vida. Vivimos en una sociedad hiperconectada. La forma en que nos comunicamos, nos entretenemos, trabajamos y nos desplazamos, entre otras cosas, ya ha cambiado radicalmente. Pero muchos de esos cambios no son orgánicos y en la mayoría de los casos generan algún nivel de resistencia o conflicto, como la emblemática resistencia de la industria tradicional de medios ante la masificación de medios digitales y redes sociales, o las continuas batallas entre los taxis y los Uber, que van desde lo legal hasta lo físico, siendo los Ubers en muchos casos perseguidos y vandalizados por los taxistas. En cierto grado, la mayoría ya hemos vivido y experimentado de alguna forma el impacto de estas mutaciones, pero estas apenas van empezando. A nivel mundial, estimamos podrían crearse entre 250 a 280 millones de nuevos empleos y entre 400 u 800 millones de personas podrían verse en la necesidad de buscar nuevos empleos debido a la automatización para 2030. Según el Instituto McKinsey Global, en su reporte Empleos ganados, empleos perdidos, del año 2017. Esa revolución de automatizar las cosas y de facilitar las cosas también nos juega en contra porque eventualmente la tecnología va sustituyendo las tareas o va automatizando las tareas que ejecuta un ser humano, que si bien nos ayuda en un progreso en el día a día en la automatización de tareas, esto nos juega en contra porque mientras más nos automaticemos, menos puestos de trabajo para seres humanos va a haber. Y es que la digitalización y automatización ya se está aplicando en casi todas las áreas del mundo construido, y muchos ya están repensando e idealizando su impacto sobre el entorno urbano y cómo nos organizamos como sociedad. En el transporte, ahora vemos nuevas modalidades como el scooter. También se ve una creciente tendencia por el uso de medios sustentables como la bicicleta, pero el mayor impacto vendrá de la automatización del vehículo y el transporte público. Esta automatización generará un impacto directo sobre el entorno físico, permitiendo repensar por completo la forma en que vivimos la ciudad. Las calles, tal y como las conocemos, están cambiando por completo, donde incluso el vehículo empieza a compartir el mismo espacio que el peatón, acercándonos así cada vez más a lo que pudiese ser una verdadera ciudad-jardín. También se empieza a repensar en los modelos de gestión urbana, con la aparición de soluciones y tecnologías en torno al concepto de Smart Cities, o incluso se empieza a repensar en las formas en que nos organizamos como sociedad, las formas en que funcionan nuestros gobiernos, y se hacen nuevas interpretaciones sobre cómo la tecnología puede transformar el concepto de democracia. Incluso se empieza a cuestionar la propia existencia de los políticos. La tecnología es el vehículo con el que deberíamos buscar escapar y avanzar más allá de la política tal y como la vemos hoy. La tecnología es esta increíble alternativa a la política. La tarea en este mundo, donde la política se ha vuelto tan disfuncional y rota, es encontrar una forma de escapar de ella. No es buscar una forma de arreglarla, es buscar una forma de escapar. La gran advertencia a la tecnología como una fuerza autónoma e independiente es que la política va a tratar de detenerla, y creo que no debemos subestimar la gravedad de esto, puesto que existe una carrera en nuestra sociedad entre la política y la tecnología. Es una pregunta muy abierta si la tecnología va a tener éxito por sí misma para escapar del agujero negro de la política, o si, de alguna manera, el sistema colapsará sobre sí mismo.
Palabras de Peter Thiel, inversor y cofundador de PayPal. Pero, ¿cómo se libra esta carrera? ¿Cuáles son los medios o los recursos que se utilizan para librarla o llevar ventaja? Nosotros continuamente estamos esparciendo data e información sobre nosotros mismos en Internet. Y son esa data e información los bloques invisibles que construyen las sociedades del futuro. Si bien tener el acceso a tanta información y nosotros proveemos, en este caso las redes sociales, nuestras búsquedas en la página web, porque bueno, subimos contenido y buscamos contenido y rechazamos contenido. Proveemos toda esta data que nos identifica como persona a estas empresas de manera orgánica y natural. Entonces todas las acciones nos van, digamos, categorizando en esa estructura de datos. Cada vez hay más universidades, fondos de inversión, institutos de investigación, gobiernos, agencias y medios que se dedican a recolectar y catalogar estos bloques, y con ellos visualizar y construir la sociedad del futuro. Sin embargo, no todos estos institutos trabajan, digamos que por el bien común de la humanidad. Así como el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, las acusaciones de interferencia electoral a la Agencia de Investigación de Internet rusa, o el propio Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Muchos de ellos usan estas tecnologías para crear estrategias y campañas, falsos movimientos sociales, o buscan la politización de movimientos sociales auténticos. Todo con el propósito de persuadir y manipular a la sociedad, en pro de favorecer a ciertos grupos o intereses dentro de todo este proceso mutacional. Nosotros somos una agencia de cambio de comportamiento. El santo grial de las comunicaciones ocurre cuando tú logras empezar a cambiar el comportamiento. Los dos factores fundamentales a través de los cuales se puede insertar información de manera efectiva en el humano son las esperanzas y los miedos. Y muchos de ellos son tácitos o incluso inconscientes. Tú no estás consciente de que sientes un miedo hasta el momento que ves algo, y eso es lo que evoca una reacción en ti. Y nuestro trabajo es obtener eso. Es dejar caer el balde más bajo que nadie en el pozo. Es entender cuáles son tus temores y preocupaciones más subyacentes y arraigados. No es bueno pelear una campaña electoral en base a los hechos, porque realmente todo se trata de la emoción. Escuchas del Canal 4 de Reino Unido a empleados de Cambridge Analytica. Lo que pueden devenir estas prácticas, que ya fue demostrado, es que como sociedad y como individuos nos pueden segmentar, y esto nos juega en contra porque si bien nos facilitan, a veces queremos comprar algo y lo podemos encontrar mucho más fácil y podemos encontrar la mejor opción de una manera más fácil, también nos juega en contra porque a veces no queremos comprar algo, pero como estamos tan bien segmentados y saben tan bien cuáles son nuestros intereses, nos empiezan de manera descarada a vender, nos empiezan a bombardear con toda esta publicidad, con toda esta información, y eventualmente terminas cayendo y terminas comprando estos productos, estas cosas. Y en una sociedad hiperconectada, pero solo a nuestros intereses, entretenida con lo que nos gusta, la gente que seguimos, los memes, los gatos y el chat de nuestros amigos, pero desconectada de toda realidad, desconectada de los verdaderos problemas. Somos extremadamente susceptibles a las fake news, a los falsos movimientos, al engaño y a la mentira, incluso defendiendo la mentira como verdad. Vivimos en una era donde la información es muy fácil de adquirir, vivimos en un estado adictivo constante de consumir información a través de diferentes portales, de redes sociales, y esto nos genera un estrés constante de estar conectado, de estar consumiendo información. Vivimos actualmente como en una competencia, o siempre te estás comparando con alguien que muestra una vida que tal vez no es del todo real. Creo que una de las cosas más importantes con las que debemos de tener cuidado con la tecnología es el tema de aislarnos. El hecho de poder estar en un lugar y poder acceder a mucha gente, a mucha información, cada vez nos está aislando más como sociedad de acciones humanas en persona. Todos sabemos que el mundo está cambiando y queremos con ansias que cambie rápido y se transforme en la utopía que todos soñamos. Una sociedad más equitativa, con menos conflictos y problemas, más amena con el medio ambiente y donde todos podamos vivir libres e iguales. Pero en esa sed de cambio tenemos que tener mucho cuidado con las emociones, las pasiones y el miedo, ya que van de la mano con la mentira y el engaño. Y puede convertirnos a nosotros mismos, y sin darnos cuenta, en los promotores de nuestra propia desgracia. Estos algoritmos juegan de una manera muy inteligente y de una manera muy, invisible o intangible, o de una manera muy sutil, y efectivamente nos están inclinando
a que tomemos decisiones que pensamos que las estamos tomando por nosotros, pero realmente hay todo un proceso, hay todo un workflow por detrás de esto que nos está llevando a nosotros a tomar esa decisión. Como sociedad permite poder manipular a las masas de una manera mucho más eficiente y de una mejor manera, y de una manera muy indirecta, porque a pesar de que la vemos, no nos damos cuenta. Somos como sociedad hoy en día fácilmente manipulables o muy volubles para poder, formarnos o organizarnos de la manera en la que, los gobiernos, las instituciones, las empresas quieren. La tecnología nuevamente nos pone en un escenario de disrupción y cambios en todos los aspectos de nuestro orden social y nuestro mundo construido. Quizás algunos lo interpreten como tiempos de revolución, pero de las revoluciones hay que tener mucho cuidado. De ellas se puede esperar cualquier cosa, desde ayudarnos a lograr todos los objetivos planteados, hasta responder a intereses particulares y más bien alejarnos de ellos. Y esto quizás signifique la pérdida de la democracia y todas las libertades humanas, o la efectiva construcción de la propia distopía huxleana u orwelliana, mezclada con algo de Minority Report, si es que ya no vivimos en algo así. Por eso, más que pensar en una revolución política, hay que mirarla como una revolución tecnológica, promovida por cada uno de nosotros. Y así como los pensadores de la Ilustración definieron y plantearon el futuro que buscaban como una meta y un objetivo en el consciente de toda la sociedad, nosotros en la actualidad tenemos que abrazar y aceptar los riesgos y oportunidades que presenta la tecnología, y definir los objetivos que queremos para la sociedad y las ciudades del futuro. Es tiempo de soñar y construir un sendero que en lo posible sea incorruptible o manipulable por ningún interés, más que el del bienestar humano. Por esto y mucho más, debemos hacernos la pregunta como individuos y como sociedad: ¿verdaderamente estaremos preparados para estos cambios? Con esa misma interrogante buscamos crear un podcast que nos plantee los diferentes escenarios a lo que estas mutaciones sociales y urbanas nos pueden encaminar. ¿Qué podemos aprender del pasado? ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Y cuál es el posible futuro que nos depara? ¿Qué piensas tú al respecto de esto? ¿Crees que la tecnología puede ser una alternativa a la política? ¿O ella misma nos puede estar encaminando a la pérdida de las libertades y la democracia? Tus respuestas y mucho más las puedes dejar en los comentarios. Este episodio contó con la participación de David Ferrer, desarrollador de software y especialista en automatización, y Mike Labarca en las voces. La música es gracias a Drama Team. Mutaciones es un proyecto de Civic Thinker. Las referencias las puedes encontrar en la descripción. Mi nombre es Hans Ratmirov y esto es Mutaciones.